hablemos sobre la NIA 610 referente a la utilización del trabajo de los auditores internos. Cuando la entidad auditada cuente con la función de auditoría interna, ya sea dentro de la organización o mediante servicios externalizados, se procede a conocer y a entender el alcance del auditor externo bajo el marco de esta norma. Nos menciona dentro del alcance que el auditor externo tendrá responsabilidades cuando decide utilizar el trabajo de la función de auditoría interna y la ayuda directa de los auditores internos bajo el control de éste. Los factores que llevan al auditor externo a hacer uso del trabajo de esta función es que las responsabilidades y actividades que esta función desempeña sean relevantes para la auditoría y que como resultado de los procedimientos aplicados basados en la NIA 315, el auditor externo ha concluido utilizar el trabajo de los auditores internos para la obtención de evidencia de auditoría. Es importante dejar claro que el auditor externo tiene responsabilidad única por la opinión de auditoría expresada y esa responsabilidad no se reduce por ningún uso que se haga de la auditoría interna. Algunas jurisdicciones prohíben al auditor apoyarse el trabajo de los auditores internos. Ante este caso, los auditores del grupo investigarán si la prohibición se extiende a los auditores de los componentes y comunicará este asunto a los auditores de los componentes. Definamos los términos siguientes. Función de auditoría interna. Función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecido para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno de la entidad, de gestión de riesgos y de control interno. Ayuda directa. Utilización de los auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. La relación entre estas dos normas ayuda a determinar que el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría interna pueda contribuir al conocimiento de la entidad y de su entorno por parte del auditor externo, como a identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Asimismo, a establecer una comunicación eficaz entre los auditores internos y externos en la comunicación de asuntos relevantes para la auditoría. El auditor externo tendrá como objetivos determinar si puede utilizar el trabajo de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos y las áreas en las que se puede utilizar y la extensión del trabajo. 2. Determinar si los fines de auditoría se cumplen con utilizar dicho trabajo. 3. Supervisar y revisar el trabajo de ellos. A continuación seguiremos abarcando la información acerca de la NIA 610, requerimientos. Dentro de uno de los requerimientos está determinar si se puede utilizar el trabajo de función de auditoría interna en las áreas en las que se pueden emplear la extensión de dicha utilización. Una de ellas es la evaluación de la función de auditoría interna. El auditor externo determinará si el trabajo en función de la auditoría interna puede ser utilizado cuando el proceso se evalúa lo siguiente: las políticas y procedimientos relevantes que sustentan la objetividad de la capacidad de realizar dichas tareas, sin que los juicios profesionales sean inválidos por la existencia de sesgo del trabajo de los auditores internos. Si dentro de las funciones de la auditoría interna aplique un enfoque sistemático y dentro de la evaluación el auditor externo tiene que identificar al no utilizar los procedimientos, no sustenta adecuadamente la objetividad, si la función carece de suficiente competencia o si la función no aplique un enfoque sistemático que incluye la realización, supervisión, revisión y documentación de sus actividades. El auditor externo realizará todos los juicios significativos con la finalidad de poder evitar la utilización indebida del trabajo de la función de auditoría interna. El auditor también tiene que analizar si evaluará en conjunto la utilización del trabajo en función de la auditoría interna de acuerdo a la planificación. Sostendrá si es suficiente involucrarlo en la auditoría. Utilización del trabajo en función de auditoría interna.
El auditor externo, al determinar que tiene previsto utilizar el trabajo de la auditoría interna, leerá los informes que en ellos puedan tener. En él se enriquecerá al obtener el conocimiento sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados, así como de los correspondientes hallazgos encontrados. Tomando en cuenta que si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada que permita al auditor alcanzar conclusiones razonables y de acuerdo a las circunstancias en los informes preparados por el área de auditoría interna, cabe mencionar que es posible que el auditor externo tenga prohibida por disposiciones legales o reglamentarias la obtención de la ayuda directa de los auditores internos. Si al contrario no se encuentra ninguna provisión, el auditor externo empleará y evaluará la significatividad de amenazas e indagará ante los auditores internos sobre los intereses y las relaciones que pueden originar una amenaza a su objetividad. Documentación. El auditor externo incluirá la evaluación de la función en la organización y procedimientos relevantes que sustentan adecuadamente la objetividad. Incluirá la evaluación de las existencias y significatividad de amenazas a la objetividad de los auditores internos. Para ello es muy importante contar con los papeles de trabajos preparados por los auditores internos que prestarán la ayuda directa en el encargo de auditoría. Agradecemos su atención.